Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros está Alberto. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Cambio de Agujas. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Cristina, por invitarme. Muy bien, ¿te puedes presentar un poquito, decir quién eres, de dónde eres? Sí, bueno, yo soy Alberto Muñoz Blázquez. Soy un chico de 20 años que vive en Arroyomolinos, en Madrid, en España. Y bueno, vivo en Arroyomolinos con mi familia. Tengo una hermana que también ha pasado por una experiencia parecida a la mía. También ha sido catecúmena y se ha bautizado con 22 años. Y bueno, ahora mismo estoy cursando segundo de carrera. Estoy haciendo estadística y empresa en la Universidad Carlos III. Y bueno, pues esa es mi vida. Muy bien, ¿Cómo es tu vida respecto a la fe? ¿Cómo te formas en ella? ¿Cómo comienza? Pues durante mis primeros años la verdad es que absolutamente nada. Yo la verdad era completamente ajeno a la religión. Sí es verdad que en especial mi abuela era creyente y practicante, cantaba en un coro rociero, pero era una rama que yo me era totalmente ajena y no le daban nada de importancia. Mi familia, mis padres están bautizados y han hecho la comunión, pero no son practicantes, y la verdad es que no he tenido ningún contacto con la iglesia excepto ahora, en estos 2 últimos años. ¿Y no fuiste en el cole a alguna clase de religión? ¿No recibiste algún tipo de enseñanza católica? ¿Algo? Nada, nada. De hecho iba a un colegio privado que nada. O sea, los compañeros míos iban a clases de religión y era tal el desconocimiento que yo decía, ¿qué es la religión? Una vez le llegué a preguntar a un profe, digo, ¿qué es eso? Cuando era pequeñito, claro está, cuando estaba en primero de primaria. Y pues ellos iban a su clase de religión, tenían un profe que era monje y yo decía, pues muy bien. Claro, ahora lo pienso y digo, uy, pero la verdad es que no le daba importancia, absolutamente nada. Ni mis padres me decían, pues me explicaban qué era la religión, pero era porque yo directamente no les preguntaba, no era algo que me llamase a mí la atención. ¿Tienes algún recuerdo de Dios? Lo único que es una cosa muy puntual. Cuando murió mi abuelo, mi abuela me dio un rosario rojo, que ha sido parte importante ahora, porque con él aprendí a rezar. Y ¿Cuándo fue tu acercamiento? ¿Cuál fue la razón, los motivos? bueno, pues todo empezó en segundo bachillerato, que bueno, fue un año muy complicado para mí, pues en primer lugar, como todo estudiante, por los estudios, porque es un año muy exigente, necesitas ir a la universidad, sacar buenas notas, y fue un año muy exigente. Pero quizás con ello podía. Era opción de trabajar más o trabajar menos. Pero lo que fue un gran impacto para mí fue que mi padre, en una revisión del médico, pues le detectaron un tumor maligno en el colon. Entonces, ¿qué pasa? Que antes lo de los estudios lo podría controlar, porque era estudiar más o estudiar menos. Y yo decidía, entre comillas. Pero lo de mi padre no era opción de ¿qué haces? Si tiene un cáncer, estás en manos de los médicos y entonces pues yo tuve mucho miedo. No sabía yo qué podía pasar. Me aterraba el hecho de que mi padre se pudiese ir sin verme, pues eso, crecer, pues formar una familia o el futuro que me deparase. Entonces fue algo que me dio muchísimo miedo y lo pasé muy mal, muy mal. Y entonces, cuando en ese momento en el que me vi que no se podía hacer nada, yo no podía hacer nada, pues con el rosario de mi abuelo, pues simplemente yo cogí y dije, no sabía rezar, no sabía ni un Padre Nuestro, ni una Ave María, ni nada. Pero yo cogí el rosario y dije, pues Señor, digo, si tú salvas a mi padre de lo del tumor, yo pues me haré el camino de Santiago, me bautizaré y ayudaré a todo aquel que lo necesite, sin importar que sea amigo o enemigo. Y entonces, pues pasarlo del tiempo, pero no fue un proceso rápido, simplemente pues pasó las pruebas y tal, y dicho y hecho. El Señor me había ayudado, mi padre le dieron las pruebas y no había rastro del tumor.
Así que me tocaba cumplir todo aquello que había dicho. ¿Y cumpliste tu promesa? ¿Cómo fue? Quiero decir, ¿la enfermedad de tu padre avanzó o se quedó o cómo fue? Pues, a ver, fue un milagro. Porque si es verdad que le detectaron el tumor, se lo quitaron en esa misma revisión, pero claro, hay un periodo de incertidumbre, tú no sabes. El médico no dijo, vale, te he quitado el tumor, ya no tienes que preocuparte, no. Había que hacer otras pruebas, habría que ver si estaba en otros órganos, si estaba más desarrollado en otro lado. Pues fue un periodo pues complicado. Pero más que por el cáncer, por la incertidumbre. Fue algo que en ese momento no sabíamos si lo tenía y eso crea pues mucho miedo y mucho malestar. Y bueno, pues a mi padre le dieron el resultado de las pruebas, no tenía nada, absolutamente nada, y yo dije, pues es hora de cumplir lo que, lo que he prometido. Y bueno, es curioso, pero Dios me fue echando un cable con ello, porque había prometido muchas cosas, hacerme el camino, el hecho de bautizarme, yo no sabía por dónde empezar, y bueno, pues poco a poco fui llevando mi vida cristiana. De hecho, el primer momento en contacto con la iglesia fue cuando fui a misa por primera vez, que un día mi padrino, el que hoy es mi padrino, Pedro, me vio bastante fastidiado y me dijo, oye, ¿por qué no vas un día a misa? Y yo le cogí y le dije, pero eso se puede, Pedro. Y me dijo, claro que sí, hombre. Digo, porque yo no estoy bautizado, ni sé un Padre Nuestro ni una Ave María. Entonces no sabía que se podía ir. Y fue eso, pues fui a misa con mi hermana, que en ese momento estaba con el catecumenado. Y luego, por ejemplo, en el caso del camino, como cumplí la promesa del camino fue porque yo no le había comentado esto a nadie. Sí es verdad que esto lo llevé bastante en secreto. Pero un día Pedro me dijo, la semana que viene me voy a hacer el Camino de Santiago. Sé que es un poco prematuro, pero ¿te quieres venir? Y yo lo dije, pues claro que sí. Lo hablé con mis padres y no había ningún problema y me aventuré con un instituto secular, que eran unas mujeres consagradas que se llamaba La Alianza. Y de verdad que la primera cara de la iglesia que vi fueron ellas, unas mujeres increíbles que me ayudaron un montón en los primeros momentos y fue una experiencia maravillosa. ¿Y cómo fuiste aprendiendo? ¿Cómo fuiste recibiendo aquello que no habías recibido? ¿Cómo fueron esos 2 años de catecumenado? Pues muy poquito a poco y de verdad que de una forma muy curiosa, ¿no? Cada día aprendí una cosa diferente. El camino me enseñó a que yo ya te digo, no conocía a la gente cristiana ni cómo actuaba. Quizás me movía más por tópicos, ¿no? Por lo que se dice la gente, y eso es muy malo, porque es totalmente diferente. Pero, por ejemplo, en el camino yo veía como todo el mundo se ayudaba, todo el mundo decía, buen camino, si alguien tenía un problema con la mochila, trae aquí que la cargo yo. En ese viaje vi lo importante que es el ayudar al prójimo sin importar nada a cambio. Vi que era muy bueno. Y ya digo, en estos 2 años, en cada momento, con las catequesis aprendía un montón. Simplemente con las homilías que daban los sacerdotes, pues te escuchabas cosas, la palabra de Dios, y lo que digo, pues pasaba momentos malos, yo iba a misa alguna vez entre semana, lo cual era porque simplemente también pasé por unas migrañas, que fuertes dolores de cabeza, que era el único momento en el que esas migrañas paraban, o el pensar en un montón de cosas, que sí clases, que sí, era en misa. Entonces pues yo siempre, cada vez que quería ir a desconectar, yo iba a la iglesia, escuchaba la palabra de Dios y siempre aprendía algo, era muy importante. Y sobre todo, en este último año ha sido cuando más he aprendido. Con la peregrinación a Fátima fue algo que fue muy señalado. Me marcó bastante porque quizás me centré demasiado en el catecumenado, en el Señor. Pero la Virgen, la verdad es que no había tenido la oportunidad de pensar en ello y fue un descubrimiento, aprender a rezar el rosario, que hasta ese momento pues no sabía. Y sí es verdad que la Virgen pues, me ayuda mucho en este último periodo, que ha sido el más duro por esto de la pandemia. Y cuando ibas aprendiendo todo esto de la fe, ¿te costaba interiorizarlo, te costaba asumirlo, te creías aquello que te decían, lo hacías tuyo?
Pues al principio era un poco reacio, porque también soy muy cabezota y al principio era un poco reacio. Pero sí es verdad que yo tenía la fuerza de que yo veía cosas que, por ejemplo, el milagro de mi padre fue muy sonado. Era un tumor en el colon y a mí me dio mucho miedo, y eso de que hoy lo tienes y ya se ha pasado, como que me dio mucha fuerza. Y entonces, cada vez que aprendía una cosa, pues yo me gusta mucho utilizar la razón y tal, pero yo veía que las cosas que aprendía con la iglesia eran buenas. No era necesario darle tantas vueltas ni marearse mucho. Simplemente yo veía que eran buenas. La iglesia enseña cosas buenas. O sea, sí es verdad que los mandamientos parecen prohibiciones, ¿no? Pero detrás de cada mandamiento, de esa negación, hay un gran sí. Por ejemplo, no matarás, pues es un sí a la vida. Entonces, pues sí es verdad que a mí pues no me fue complicado. No me fue complicado al principio, sí, pero a lo mejor a los 2 meses de empezar. Luego ya yo fui aceptando, fui descubriendo las cosas buenas que tiene la iglesia y aceptarlas. ¿Y en qué ha cambiado Alberto? Me refiero a que en qué se puede notar que tú has estado en esos años de catecumenado formándote. ¿Qué ha cambiado en tu vida? Pues la verdad es que, sobre todo, el perdonar. Quizá yo, antes del catecumenado, era muy rencoroso. No me siento orgulloso de ello, pero era rencoroso. Cuando alguien me hacía daño, quizás a lo mejor no se lo devolvía, pero sí que le guardaba rencor. Y creo que el Señor ha hecho un buen trabajo conmigo, porque ahora quizá soy demasiado poco rencoroso en ese aspecto. No guardo rencor a nadie, aunque me hagan algo malo, pero suelo perdonar. No, siempre suelo perdonar. Y sí es verdad que me ha cambiado mucho la forma de ser. Yo no me podría imaginar que al ver a alguien por la calle, que bueno, mi hermana siempre le parece a lo mejor curioso que yo vea a alguien que está pasando por algún tipo de problema, y yo que sé, que se le ha caído una bolsa o algo, pues yo siempre voy a ir a ayudarle, o a cualquier persona que vea con alguna dificultad. Antes, sí es verdad que a lo mejor podría ayudar a la gente, pero de sentir este impulso de tienes que ayudarle sí o sí, pues no. Y bueno, mejoró de hecho mi rendimiento académico también. O sea, me sentía más aliviado, con la confianza de que el Señor pues me estaba ayudando, y sobre todo con el trato de la gente. Eres más educado, más amable, tratas mejor a la gente, luego la gente pues te lo devuelve. Yo creo que la gente que ha estado a mi alrededor ha visto un cambio en mí. Antes, pues eso, con lo de ser rencoroso, pues era bastante ya. No quería perdonar, si me habías hecho algo malo, pues no te doy ni una segunda ni una tercera oportunidad. Ahora doy 7 o 70 veces 7, como dice. Vale, se desata toda la pandemia y tú te planteas que puedes llegar a morir. Pero hay madre que no estás bautizado. Sí, la verdad es que en ese momento, cuando se estaba hablando de la pandemia, claro, yo dije que se avecina algo malo. Y justo cuando me iba a bautizar, porque era cuestión de semanas. Y de hecho estaba haciendo ya los primeros escrutinios, creo. Y dije, esto lo vi muy, muy duro. Y entonces pues me dio por darle vueltas a la cabeza y decir, pues yo quiero comulgar por lo menos una vez. Si paso cualquier tipo de enfermedad o lo que sea, yo necesito por lo menos alguna vez comulgar, porque llevo 2 años preparándome para ese momento y estoy viendo que ahora la pandemia me lo va a quitar. Y encima como que no se veía luz al final del túnel, simplemente se veía que un virus muy malo se estaba originando en China y venía a España, bueno, venía a todo el mundo, y no se veía ni vacuna ni nada, y todo el mundo decía, pues va a ser malo, va a ser malo. Entonces pues sí que sentí miedo a decir, se me va todo al garete y tengo que o esperar mucho tiempo hasta que la pandemia se resuelva, o que se puede dar algún revés, y entonces me dio miedo. Y al final, ¿qué pasó? Tenías fecha para ese bautizo, pero se llevó a cabo, lo pudiste hacer. Bueno, la cosa es que yo me iba a bautizar en la vigilia pascual, la noche del sábado al domingo a las 11. Y ya digo, yo tenía unas ganas increíbles, estuve en la ceremonia de mi hermana, que ya digo que tuvimos un proceso igual,
pero ya mucho antes. Y yo vi esa ceremonia y me encantó, y yo tenía como mucho deseo de bautizarme en esa fecha. Lo que pasa es que por desgracia por la pandemia pues se tuvo que mover. Y yo dije, vale, pues lo acepto, no hay ningún problema. Y de esto que una mañana recibo una llamada y me dice la delegada del catecumenado que te bautizas el 31 de mayo. Y yo dije, pero a lo mejor me avisó un 25. Y yo digo, tan rápido, tal, que prematuro. Dice, tienen que ir 5 personas y ya está, luego las medidas de seguridad, bueno, muy agobiante. Y yo dije, vale, pero porque pensaba que ya estaba todo perdido, pero bueno, una vez más Dios actuó y me llamó mi catequista José Manuel y me dijo, Alberto, que hay otra opción. Te puedes bautizar en la parroquia con tus amigos. Cuando pase un poco el tema del coronavirus, pues te bautizan en la parroquia. Y yo dije, pues claro, porque era una cosa que sí es verdad que me podía haber bautizado antes, pero creo que no eran las formas. No podían ir toda la gente que me había apoyado y pues tenía muchas ganas de bautizarme, pero prefería vivirlo con la gente que me quería. Y bueno, me dijeron, el día del Corpus ese va a ser tu bautizo. Y bueno, yo una alegría, pues muy bien, ya por fin, nadie lo va a estropear. Y bueno, pues sí, lo podían estropear. Nos hicimos los test del coronavirus y bueno, no teníamos ningún síntoma ni nada de eso, y mi hermana dio positivo. Todos los demás dimos negativo, pero mi hermana dio positivo. Entonces, por precaución y por proteger a la gente, pues decidimos cancelar el bautizo y bueno, Dios dirá cuándo se hace. Y bueno, pues mi hermana se volvió a hacer la prueba, la PCR dio negativa, vimos que ninguno teníamos síntomas, guardamos la cuarentena y bueno, era el momento de bautizarse, así que el 20 de junio era el momento del bautizo, aunque yo lo viví como diciendo, espérate, porque a lo mejor puede haber otro inconveniente. Pero no, fue el momento y fue una experiencia maravillosa. Sobre todo porque era ese el día del bautizo. Desde el primer momento, porque llamaba a la gente, porque para mí era importante que todos aquellos que me habían apoyado pues estuviesen el día del bautizo, y entonces llamaba a la gente y me decían, oye, pues no puedo ir, Alberto, por tal causa, o mi familiar está malito, no puedo ir, tal. Y entonces pues a mí me daba mucha pena, pero curiosamente el 20 de junio, no sabemos por qué, pero todos podían. Y entonces pues ya pues muy ilusionado de vivir ese momento con todos, y de verdad que fue un día maravilloso. ¿Qué día fue el 20 de junio? ¿Hay algún tipo de relación entre la Virgen, el viaje a Fátima? Pues es el día del Inmaculado Corazón de María, y es que de verdad que cuando me dijeron el día, no domino muy bien las fechas y tal, pero me dijo el sacerdote Juan, me dijo, es el día del Inmaculado Corazón de María, y dice, a lo mejor tiene algo que ver con la Virgen de Fátima, y digo, uy, pues qué maravilla. Y entonces me dio mucha alegría, porque vi que el viaje que hicimos, que para mí de verdad que fue muy importante el viaje a Fátima, porque me ayudó a conocer a la Virgen, que era mi gran desconocida, pues dije, mira, está unido, pero vamos, clavado. Y entonces me dio mucha seguridad eso, de verdad que mucha, de decir, ese es el día desde el principio, ni la vigilia ni el día del Corpus, que el día del Corpus era muy importante, pero era el día que tenía el Señor y la Virgen encomendados para que yo me bautizara. Y como ya digo, pues me dio mucha ilusión. Yo cuando me dijeron, estaba ya en la pila bautismal y y con mi padrino al lado, y me dijo el sacerdote, que era el obispo auxiliar, don José, dijo, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me echaba el agua. Para mí fue como misión cumplida, ya que he cumplido la última de las promesas que le había hecho al Señor, y y como que fue una gran alegría para mí. Y luego tuve un momento con mi padrino en el banco, que los dos pues nos reíamos diciendo que sí es verdad que se ha terminado una etapa muy bonita y con muchos cambios, muy rocambolesca, pero como que ahora empezaba lo bueno. Ahora tenía que yo demostrar todo lo que había recibido durante este periodo, y sobre todo compartirlo. Tuve
tuve un gran deseo de compartirlo. O sea, quizás en todas las catequesis se hablaba de lo importante que era compartirlo. Como los apóstoles, Jesús envía a los apóstoles y ellos propagan la palabra. Pues yo creo que dije, yo he tenido una experiencia muy fuerte con la Iglesia y creo que mi deber, y por devolverle de alguna forma al Señor lo que ha hecho por mí, era compartirlo. ¿Qué pensaste cuando recibiste al Señor por primera vez? Pues ya lo tengo más cerca que nunca. Siempre lo tenía pues delante del sagrario, pero ya lo tengo aquí. Entonces creo que juntos, con la ayuda del Señor, creo que haremos muy buenas cosas durante este tiempo. Fue la verdad un sentimiento como de fuerza, de decir, ahora que el Señor está conmigo, pues voy a ir a por todas. Y fue de verdad de sacar mucha fuerza, de decir, vamos a por todas. Y eso fue una cosa bastante bonita. Comentábamos antes fuera de cámara que el momento que más te había impresionado era cuando te ponen el alba. ¿Por qué? Fue un gesto muy sencillo, el que te pongan un alba, pero la importancia estaba en el significado. Ese alba significaba que, muy bien, Alberto, tú has tenido una vida antes, pero todo lo que has hecho antes queda perdonado y ahora empieza una vida nueva. Creo que para mí era muy importante eso. Y de hecho tuve mucha agonía durante el catecumenado, sobre todo en los primeros días, que era lo que yo peor lo pasaba, era con el rollo de los pecados. No comprendía yo muy bien lo de que Dios te pudiese perdonar. Era lo que peor llevaba. Porque yo había hecho cosas malas, no me había portado bien, pues eso, cosas de adolescentes y no eran nada buenas. Y yo como que me sentía muy culpable, sobre todo de verdad los primeros días, de que, vamos a ver Alberto, ¿cómo te van a perdonar a ti si tú cada 4 palabras eran blasfemias 2? Y no he sido ningún bandarra, pero tampoco he sido bueno. Entonces, sobre todo con la religión, yo creo que me metí en su momento bastante. Y lo que digo, pues las blasfemias, cosas que hacía que no eran nada buenas. Y cuando yo estaba, pues sobre todo en el camino, me llegó un gran sentimiento de culpa, de decir, a ver Alberto, es imposible que Dios te perdone con todo lo que has hecho. O sea, ya te puedes poner las pilas porque no va a haber manera. Entonces, y aún así lo sigo pensando, pero ya es cosa mía, ya me han puesto el alba y creo que debo ya decir, oye Alberto, ya lo pasado está y tira para adelante. Pero para mí el tema de los pecados quizá es algo que me ha costado muchísimo el aprender sobre ello. Porque como ya digo, yo no pensaba que me pudiesen perdonar los pecados que había podido cometer antes. Entonces, para mí no cabía en mi cabeza eso, de ninguna manera. Y pensar que si Dios me estaba algo, se lo debería devolver. De que, pues eso, si me perdona los pecados, pues yo debía hacer algo por recompensarle. Pero bueno, mi catequista, muchas veces hablábamos de esto en catequesis y me decía, esto no es un trueque. Dios te quiere y lo hace por ti. No es, Dios te da esto y tú le tienes que devolver no sé qué, porque no, simplemente es por amor que lo hace por ti. Así que ya pues, en el momento que me pusieron el alba, yo dije, pues mira, ya se ha terminado todo lo anterior y ahora vamos a ver el futuro y como se vuelve a repetir, pues la tenemos que... Pero bueno, fue en el momento del alba, lo más importante. Para finalizar, ¿qué le dirías a una persona que nos está viendo ahora y que no conoce la fe o que la ignora? Te animo encarecidamente a la persona que me esté viendo que busque, que si tiene deseo de fe o si tiene un minúsculo de curiosidad por decir, oye, pues Dios tal, que lo siga, que es que Dios le está llamando y que vaya a misa y se vaya acercando más al Señor, que vamos, te puedo asegurar que no se va a arrepentir en la vida. Alberto, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa y por hacernos partícipes de tu testimonio, de tu vida. Gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, por todo y por dejarme pues contar mi historia. Muchas gracias por todo. Pues nada, como dice Alberto, os animo encarecidamente a tener fe en el Señor. Es que no hay más que decir. Es lo mejor, así que con el ánimo y un empujón lo tenemos todo.
Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.